1973. La Organización de Países Exportadores de Petróleo tomó la decisión de no exportar petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, que enfrentó a Israel contra Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Así cayó toda posibilidad de que Nixon controlara la economía, resultando precios más altos y freno al crecimiento económico, acompañado de inflación, en una combinación considerada imposible y llamada estanflación. David Rockefeller creó la Comisión Trilateral, bajo la influencia de Zbigniew Brzezinski, quien fue su primer director y asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter. La comisión se compone de 3 grupos, los Estados Unidos, Europa y Japón. Esta comisión fue objeto de investigación por parte de los medios de comunicación, cuando se reveló que Carter había nombrado en los puestos senior de su administración a 15 exmiembros de esta comisión. También se reveló que el mismo Carter había sido miembro de la Comisión Trilateral. La administración Clinton tuvo 12 miembros de la comisión, incluyendo al mismo presidente, mientras que Gerald Ford y George Bush Sr. formaban también parte de los trilateralistas. La comisión hace visitas de sus delegaciones a líderes extranjeros. Además de las conexiones a través del Chase Bank y del CFR, Rockefeller ofrecía comidas anuales en Pocantico Hills, Nueva York, la propiedad familiar de 3.400 acres en el condado de Westchester. David recibía a los funcionarios senior del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entre las 17 personas que se reunieron en la finca de los Rockefeller, a propósito de la Comisión Trilateral el 23 de julio de 1972, estaban C. Fred Bergsten, CFR, Bilderberg, Senior Fellow del Instituto Brookings y ex asistente de Relaciones Económicas Internacionales de Henry Kissinger, y McGeorge Bundy, CFR, Bilderberg, presidente de la Fundación Ford y director del Consejo Nacional de Seguridad de John Kennedy y Lyndon Johnson. La financiación inicial para la Comisión Trilateral vino de David Rockefeller, Fundación Ford, Fundación Kettering, Fundación Lilly, Rockefeller Brothers Fund y Fundación Thyssen, con pequeñas cantidades donadas por empresas como General Motors, Exxon, Coca-Cola, Revista Time, CBS y Wells Fargo Bank. Un golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet y apoyado por Richard Nixon, la CIA y la IT, bombardea el Palacio Presidencial de la Moneda, derrocando al presidente socialista Salvador Allende. Coincidiendo con el Plan General de Ajustar el Cono Sur, donde crecían movimientos populares de izquierda. Después del golpe de Estado, la tiranía adopta como documento de la política económica la obra El Ladrillo, considerada como la cartilla del neoliberalismo y redactado entre 1969 y 1973 por los becarios de Chicago, Sergio de Castro y Arturo Fontaine. Los becarios de Chicago ocupan los más importantes cargos públicos. 1975. Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al Plan de Coordinación de Acciones y Mutuo Apoyo, que fue establecido en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y las cúpulas de los regímenes dictatoriales y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, con los Estados Unidos, siendo el jefe del Departamento de Estado estadounidense Henry Kissinger, señalado como su ideólogo. A partir de 1976, la DINA chilena y su par argentino, la CIDE, fueron la vanguardia del Plan Cóndor. El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos en la Guerra Fría, guiada por la doctrina de la seguridad nacional, promoviendo las dictaduras, con el fin de suprimir sectores políticos de izquierda, e impulsar un nuevo modelo económico neoliberal centrado en garantizar beneficios a los sectores más conservadores y adinerados. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, violación y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado.
Los llamados archivos del terror hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Pero Estados Unidos hizo más que organizar los encuentros. La División de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipos de tortura a brasileños y argentinos y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir. En 2007, la profesora Joan Patricia Nxerri, apoyándose en un documento desclasificado de la CIA fechado el 23 de junio de 1976, confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires. De 1975 a 1982, la deuda latinoamericana con los bancos comerciales aumentó a una tasa anual acumulativa de 20,4%. Esto llevó a que Latinoamérica cuadruplicara su deuda externa de 75.000 millones de dólares en 1975 a más de 315.000 millones de dólares en 1983, lo que significaba el 50% del Producto Interno Bruto de la región. El precio del petróleo aumentó de 12.80 a $33 por barril entre 1976 y 1981. El precio del petróleo Brent disminuyó de $35.93 por barril a 14.93 en 1986-1976. En el golpe de Estado de Argentina el 24 de marzo, Henry Kissinger alentó y apoyó a la junta militar a que tomara el poder. Es acusado de complicidad en la eliminación y desaparición sistemática de miles de personas cometidas por la Junta Militar de Argentina del proceso de reorganización nacional o Guerra Sucia. La Junta Militar presidida por el general Jorge Rafael Videla toma el poder tras un golpe de Estado. Años después, en Estados Unidos, se desclasificaron casi 5.000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder de Washington a los militares argentinos responsables de la muerte de 30.000 argentinos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones tras asumir el poder. En Argentina, el plan económico de la dictadura militar liderado por Martínez de Hoz fue el primer intento de establecer un programa neoliberal en Argentina. Implementaron un plan cuyo objetivo era reducir la impresión de dinero y, por lo tanto, la inflación. Para lograr esto, los salarios se congelaron, pero no pudieron reducir la inflación, lo que llevó a una caída en el salario real de la clase trabajadora. Con el objetivo de lograr un mercado libre, también decidieron abrir las fronteras del país para que los productos extranjeros pudieran ingresar libremente al país. La industria argentina, que había estado aumentando durante los últimos 20 años desde el plan económico de Frondizi, declinó rápidamente porque no podía competir contra los productos extranjeros. Finalmente, la desregulación del sector financiero dio un crecimiento a corto plazo, pero luego se derrumbó rápidamente cuando el capital huyó a los Estados Unidos en los años de Reagan. Tras las medidas, hubo un aumento de la pobreza del 9% en 1975, al 40% a fines de 1982. De 1989 a 2001, otro plan neoliberal fue liderado por Domingo Cavallo. Esta vez, la privatización de los servicios públicos fue el principal objetivo de gobierno, aunque también se volvieron a implementar la desregulación financiera y las fronteras abiertas a los bienes extranjeros. Hubo mayor flexibilidad en el mercado laboral. El resultado final de este plan fue una tasa de desempleo del 18,3% y el 54% de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Esto llevó a la crisis de diciembre de 2001 en Argentina, que causó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Fue reemplazado por el peronista Adolfo Rodríguez Saa, quien declaró el default, y por Eduardo Duhalde, quien derogó la ley de convertibilidad. Durante el gobierno de Luis Echeverría en México, se instituye una distinta manera de conducir la economía nacional. Se propuso abandonar el modelo de desarrollo estabilizador que impulsaba la industria nacional en un plan de sustitución de importaciones llamado Milagro Mexicano. Echeverría permitió que el peso flotara frente al dólar.
La fuga de capitales comenzó a acelerarse y las inquietudes del mercado aumentaron con la tasa de inflación del país. El director adjunto del Banco de México contactó a la Reserva Federal para solicitar una reducción de los 360 millones de dólares de reservas disponibles. La medida tenía la intención de contrarrestar la rápida disminución de las reservas extranjeras de México, sin prever la devaluación que ocasionaron. El 31 de agosto de 1976, una guerra monetaria sistemática contra el país había obligado a Luis Echeverría a devaluar el peso por primera vez en 22 años, en un 50%. A esto le siguió una ola de rumores de que se venía una congelación de los depósitos bancarios y un golpe militar, que se esparcieron de manera deliberada y que llevaron a retiros de pánico de los bancos. México tuvo que firmar una carta de intención con el FMI, que le impuso límites estrictos al gasto gubernamental. El 16 de noviembre, los miembros de la Reserva Federal se reunieron en secreto para discutir lo que llamaron la situación mexicana. El gobierno de los Estados Unidos reunió un paquete de rescate de fondos del Departamento del Tesoro y el Banco de la Reserva Federal, y apoyó al Fondo Monetario Internacional en el diseño de un programa de estabilización y un préstamo de 1.2 mil millones de dólares para México. José López Portillo tomó posesión como presidente de México. México tuvo una de las devaluaciones más severas, por lo que se obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional. López Portillo se mostró prudente en cuanto a gasto e inversiones. Los precios del petróleo subieron a precios históricos. México se catapultó como primer exportador de crudo. Gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos en Chiapas, Tabasco y Campeche, también como secuela de la guerra del Yom Kippur, donde los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental, lo que elevó el Producto Interno Bruto al 8% anual, y la tasa de desempleo se redujo al 50%. López Portillo tuvo muchas presiones para aumentar el gasto público, por lo que realizó varias acciones gubernamentales. Aumento de las tasas de interés. Tramitó préstamos con la banca extranjera para sufragar la exploración e infraestructura de explotación de los depósitos petroleros. Puso en marcha proyectos de desarrollo. Fomentó una obesa burocracia al crear nuevas secretarías de Estado y una multitud de organismos. Prevaleció una gran corrupción. El peso fue devaluado 400%. Estas acciones redujeron a cero los excedentes del petróleo y multiplicaron la deuda externa. La reunión del presidente estadounidense Jimmy Carter y del presidente mexicano José López Portillo tuvo lugar el 14 y 15 de febrero de 1977 en Washington. Según el asesor de seguridad nacional estadounidense, Zbigniew Brzezinski, Washington exigió a México, 1. Derechos de perforación para las petroleras estadounidenses. 2. Una reducción del gasto público. Y 3. Medidas de reducción poblacional y del flujo de indocumentados hacia EU. Si lo hacía, Estados Unidos le ayudaría a México a renegociar su deuda externa. López Portillo dijo que medidas demasiado severas podían acarrear el descontento social y convertir a México en un estado fascista como Brasil o Chile. En relación con esto, habló del precio del maíz y de lo difícil que subirle el precio a la tortilla. La respuesta estadounidense fue que tenían que seguirse las recomendaciones del FMI, sin importar los riesgos políticos de corto plazo. En mayo, funcionarios de gobierno estadounidense le dijeron de nuevo a México que tenía que cumplir con los parámetros de déficit presupuestal del FMI, aun si eso significaba posponer el gasto para desarrollar su petróleo. Para junio de 1977 el cálculo de sus reservas petroleras probables se había duplicado a más de 60,000 millones de barriles, lo que convertía a México en uno de los 5 productores de petróleo más grandes del Estados Unidos. Se aligeraría su exigencia del pago de la deuda si México aceptaba dejar su petróleo a disposición de EU en caso de emergencia, como parte de su reserva estratégica. El secretario de Patrimonio y Fomento Industrial José Andrés de Oteiza contestó a Rockefeller que México no estaba dispuesto a comprometer su petróleo con EU a cambio del financiamiento recibido. México usaría su petróleo en una política amplia de desarrollo de toda la economía. Se creó un programa de inversión de capital de 15.500 millones de dólares para la empresa petrolera estatal Pemex,
Para el periodo de 1977 a 1982, sin la aprobación del FMI, se redactó un programa para la construcción de 103 refinerías y plantas petroquímicas nuevas. El presidente Jimmy Carter amenazó el 4 de agosto que daría pasos agresivos y de gran alcance para reprimir a los indocumentados mexicanos. El 25 de octubre de 1978, el Servicio de Inmigración y Naturalización de anunciaba la construcción de un cerco impenetrable en la frontera México-estadounidense. El 31 de octubre de 1978, el asesor de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, había dicho repetidamente en privado que no toleraría otro Japón al sur de la frontera. El gobierno de Carter, el Banco Mundial y el FMI obligan a México a renunciar a la idea de industrializarse, y que se concentrara en crear empleos poco calificados y de mano de obra intensiva. Carter, en su visita a México del 14-16 de febrero de 1979, presentó su ultimátum: EU necesita el petróleo de México como su reserva estratégica para enfrentar a la OPEP, y México tiene que entrar al Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio. El 18 de marzo de 1980, López Portillo, para gran disgusto de Washington, anunció que México no entraría al GATT. López Portillo descartó la idea de un TLCAN durante su gobierno. Le dijo al Parlamento canadiense el 26 de mayo de 1980, la creación de semejante entidad inevitablemente obstaculizaría nuestro desarrollo industrial y condenaría a México a extraer y exportar a perpetuidad materias primas para que las consuman sociedades más avanzadas. El 17 de julio, la Comisión Trilateral de David Rockefeller encabezaba el asalto contra el país, con el apoyo del Wall Street Journal y Exxon Corporation, empresa que boicoteó el petróleo mexicano. Con la consecuente crisis económica y bancarrota, el 18 de febrero de 1982, la Secretaría de Hacienda declaró la moratoria de pagos y devaluar la moneda de $28. 50.46 pesos por dólar, frenándose en $100 por cada dólar. El 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, culpó de la debacle financiera a los banqueros y a los sacadólares, nacionalizó la banca, y decretó el control de cambios. El 30 de septiembre de 1982, George Shultz dijo prepotentemente a la Asamblea General de las Naciones Unidas que los días del financiamiento para el desarrollo habían acabado, y que Estados Unidos no toleraría la oposición al FMI. 1979. Margaret Thatcher ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido. La política económica de Thatcher fue influenciada por los movimientos monetaristas y por economistas como Milton Friedman. Disminuyó los impuestos directos sobre la renta e incrementó los impuestos indirectos. También aumentó las tasas de interés para desacelerar el crecimiento de la oferta monetaria y así disminuir la inflación, introdujo límites en efectivo de los gastos públicos y redujo las inversiones en servicios sociales como la educación y la vivienda. Thatcher redujo el poder de los sindicatos ya que acusaba a sus líderes de debilitar la democracia parlamentaria y el desarrollo económico mediante las huelgas y protestas. Varios sindicatos entraron en huelga como respuesta a la nueva legislación creada para disminuir su poder, pero la resistencia luego colapsó. De acuerdo con la BBC, Thatcher logró destruir el poder de los sindicatos por casi una generación. En 1980, el índice de aprobación de Thatcher en las encuestas cayó al 23%, el más bajo registrado para cualquier primer ministro. Extrañamente, aumentó considerablemente luego de la victoria en la Guerra de las Malvinas. Según Daily Record, antes de Thatcher, Escocia hacía acero, barcos, autos y producía carbón. Todas esas industrias quedaron devastadas y decenas de miles de hombres y sus familias vivían sin trabajo y esperanza. En el nuevo modelo de crecimiento financiero, la especulación y el comercio de acciones se habían vuelto más importantes para la economía que la misma industria. Después de las elecciones de 1983, las ventas de las empresas de servicios públicos del Estado se aceleraron. Se recaudaron más de $29.000 millones de libras de la venta de las industrias paraestatales y otros $18.000 millones de libras de la venta de las council houses. Algunas de las industrias privatizadas, como las del gas, el agua y la electricidad,
Eran monopolios naturales donde la privatización hizo poco por incrementar la competitividad. Thatcher siempre rechazó la privatización del ferrocarril. Pero, poco después de finalizar su mandato, aceptó las pautas para la privatización de British Rail. La privatización de las empresas públicas se combinó con la desregulación financiera en un intento por mantener el crecimiento económico. El mandato de Thatcher también estuvo marcado por los altos niveles de desempleo y la agitación social. Muchas de las áreas afectadas por la escasa oferta de trabajo aún no se han recuperado completamente y están plagadas de problemas sociales como la drogadicción y la separación familiar. En el gobierno demócrata de Jimmy Carter, el neoliberal Paul Volcker es nombrado director de la Reserva Federal para dirigir las riendas de la política monetaria del país entre 1979 y 1987. La Reserva Federal cambió profundamente la vida americana, transformó los términos de cualquier transacción en la economía nacional y dio paso a un nuevo orden. La economía de EU se encontraba en estanflación, y Paul Volcker limitó el suministro de dinero a los mercados y llevó a cabo una agresiva política de subidas de tipos de interés elevando las tasas hasta niveles históricamente altos. Su mano dura le permitió rebajar la inflación al 3,2% en 1983. El efecto inicial de ese movimiento fue el estrangulamiento económico. Arrastró al país a una recesión, disparó la tasa de desempleo y condenó al fracaso el intento de reelección de Carter. La política de Paul Volcker de desinflación hizo subir la tasa de interés al 8%, contrajo el crédito y América Latina tuvo su década perdida. George Soros es un magnate y especulador financiero de origen judío. Es presidente de la Open Society Foundation, es presidente del Soros Fund Management y fundador de Quantum Fund. Miembro del consejo directivo del Council on Foreign Relations en Nueva York. Es la 60ª persona más rica del mundo, con 24.200 millones de dólares en 2015 según Forbes. Como defensor de las sociedades abiertas, George Soros en 1979 apoyó financieramente a los disidentes, incluido el Movimiento de Solidaridad de Polonia, la Carta 77 en Checoslovaquia y Andrei Sájarov en la Unión Soviética. En 1992, George Soros es conocido por ser el hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra, el llamado Miércoles Negro, donde Soros obtuvo ganancias por $1.000 millones. Quantum Fund ganó $7.000 millones y produjo pérdidas al Reino Unido por $3.400 millones de libras. En 1997, Soros cerró su fundación en Bielorrusia porque el gobierno le impuso una multa de $3 millones por violaciones de impuestos y divisas. En 2003, el gobierno ruso considera que la financiación y organización de las fundaciones de George Soros a la Revolución de las Rosas en Georgia fueron decisivas para su éxito. Los nacionalistas georgianos consideraron que la financiación de programas prodemocráticos en Georgia fue crucial para el éxito de la Revolución de las Rosas. Alexander Lomaya, secretario de Seguridad de Georgia Consejo y exministro de Educación y Ciencia, es exdirector ejecutivo de la Open Society Georgia Foundation, y supervisa un personal de 50 personas y un presupuesto de $2.5 millones. El gobierno de Guinea Ecuatorial ha criticado a George Soros, acusándolo de haber financiado campañas de desestabilización en su país para perpetrar un golpe de Estado, de intentar realizarlo directamente mediante mercenarios, y de promover un acoso mediático contra sus líderes. Algunas iniciativas respaldadas por Soros han sido prohibidas en Kazajstán y Turkmenistán. En 2005, Soros dijo, "Mi opinión es que hay que darle independencia a Kosovo". Soros ha ayudado a financiar el grupo sin fines de lucro llamado Independent Diplomat. George Soros en 2008 ha financiado esfuerzos mundiales para promover la legalización de las drogas. Donó $400.000 para financiar una votación exitosa en Massachusetts que despenalizó la posesión de menos de una onza de marihuana en el estado. Soros también ha financiado medidas similares en California, Alaska, Oregón, Washington, Colorado, Nevada y Maine. Entre los grupos de despenalización de drogas que han recibido fondos de Soros se encuentran el In the Smith Center y la Drug Policy Foundation. Soros donó $1.4 millones a los esfuerzos de publicidad para apoyar la Proposición 5 de California en 2008,
una medida fallida que habría ampliado los programas de rehabilitación de drogas. En octubre de 2010, Soros donó $1 millón para apoyar la Proposición 19 de California. Desde 2012, el gobierno húngaro de Fidesz calificó a George Soros como enemigo del Estado debido a su participación humanitaria y política en la crisis europea de refugiados. Soros está a favor de la despenalización de la marihuana y otras sustancias hoy ilegales. En 2013, la Open Society financió una campaña para regularizar el cannabis en Uruguay y a la Oficina de Gobierno para América Latina, que participa en la Comisión Global sobre Política de Drogas. Algunos cifran su aportación a esta cruzada en hasta $80 millones en 20 años. Soros piensa que mantener las drogas al margen de la ley perjudica al sistema. Además, el de la marihuana es un inmenso negocio que se desarrolla con suma rapidez en Estados Unidos. El portal Infowars publicó que Soros ha trabajado estrechamente con la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la Casa de la Libertad y el Instituto Albert Einstein con el fin de incitar a una serie de revoluciones de colores en Europa Oriental y Asia Central tras la disolución de la Unión Soviética. Soros ha hecho donaciones millonarias a diversas organizaciones anti-israelíes, según 2.500 documentos internos de la organización filtrados por el portal Cleax. El lobby israelí cree y difunde que el financiero es un peligroso antisemita. En 2016, Soros fue acusado de fraude fiscal en los Panama Papers. Varios políticos en Europa del Este, incluidos Liviu Dragnea en Rumania y las figuras típicamente derechistas Szilárd Németh en Hungría, Nikola Gruevski de Macedonia, pidió una desorosización de la sociedad, y Jaroslaw Kaczynski de Polonia ha dicho que Open Society Foundation financió los grupos que quieren sociedades sin identidad. El gobierno de Pakistán ordenó a la OSF que cesaran las operaciones dentro del país. En mayo de 2018, OSF anunció que trasladará su oficina de Budapest a Berlín, en medio de la interferencia del gobierno húngaro. En noviembre de 2018, OSF anunció que cesarán sus operaciones en Turquía y cerrará sus oficinas de Estambul y Ankara debido a falsas acusaciones y especulaciones sin medida. En Estados Unidos, grupos prohibicionistas como SAM Action, respaldada por varios congresistas conservadores, gran parte del sector farmacéutico, sindicatos de policías, de trabajadores de prisiones privadas y de vigilantes de prisiones, la Liga Californiana de Correccionales y la poderosa ONG Carcelaria Corrections Corporation of America, han señalado a Soros como su principal enemigo. La industria pesada y eléctrica en Estados Unidos son enemigas de Soros, pues ha donado decenas de millones a programas de gobierno relacionados con el cambio climático y $30 millones a la Alliance for Climate Protection, que lidera el ex vicepresidente Al Gore. En 2017, George Soros lanzó la iniciativa Stop Operation Soros en Macedonia. El grupo conservador Judicial Watch ha presentado una demanda de la Ley de Libertad de Información contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la USAID, obligándolos a divulgar registros sobre $5 millones transferidos de USAID a la sucursal de Soros en Open Society en Macedonia. La demanda alega que el dinero se usó deliberadamente para desestabilizar al gobierno de Macedonia. Soros, en entrevista por la cadena CNN, dijo: "Una de las cosas que muchas personas reconocen fue que durante las revoluciones de 1989 financia actividades de los disidentes y grupos de la sociedad civil en el este de Europa, Polonia y la República Checa, creó una fundación en Ucrania antes de que se independizara de Rusia. Y la fundación ha estado funcionando desde entonces y ha jugado un papel importante en los acontecimientos actuales". El secretario del Consejo de la Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Andrei Parubiy, y otros líderes del golpe de Estado declararon que estaban trabajando con el FBI y la CIA para derrotar a los que se oponen al gobierno autoproclamado. En 2017, George Soros transfirió $18.000 millones a la fundación Open Society Foundation, que tiene sucursales en 37 países. Su presupuesto, clasificado como el segundo mayor presupuesto de filantropía privada en los Estados Unidos, después del presupuesto de la Fundación Bill y Melinda Gates de $3.900 millones. Los proyectos de OSF han incluido la campaña de seguridad nacional y derechos humanos del Centro Lynde Smith,
que realizó investigaciones sobre la reforma de las drogas. En octubre de 2018, George Soros fue acusado de financiar las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos. Soros publicó una carta en The Wall Street Journal: ¿por qué estoy invirtiendo $500 millones en los refugiados? Invertiré en startups, empresas, iniciativas sociales y otros negocios fundados por los propios refugiados. Estas acciones pro-refugiadas han sido vistas por el primer ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán, como desestabilizadoras y debilitadoras para Europa. En Estados Unidos en 2004, George Soros hizo grandes donaciones a la candidatura del demócrata John Kerry para que derrotase a Bush en las elecciones presidenciales de 2004, a pesar de ser socio de George H. W. Bush en el grupo financiero Carlyle Group. En su libro La Era de la Falibilidad, Soros atacó la política internacional de terror de George W. Bush. En 2007, George Soros manifestó su apoyo a Barack Obama para la candidatura demócrata en las elecciones de 2008. En 2012, Soros donó $1 millón al Super PAC que respalda la reelección del presidente Barack Obama, Priority USA Action. En 2013, Soros donó $25,000 a Ready for Hillary, convirtiéndose en copresidente del Comité Nacional de Finanzas del Super PAC. En 2015, donó $1 millón a Super PAC Priority USA Action, que apoyó a Hillary Clinton en la carrera presidencial de 2016. Donó $6 millones al PAC en diciembre de 2015 y $2.5 millones en agosto de 2016. En el último World Economic Forum, Soros en entrevista con Bloomberg acusó a Donald Trump y su política anti-inmigración. En filtraciones del portal Cleaks, el Tea Party le señala como el principal donante de Hillary Clinton a las presidenciales de noviembre. Oficialmente ha aportado $11.8 millones, siendo también promotor del movimiento Occupy Wall Street, el más reciente Black Lives Matter. En 1990, la International Renaissance Foundation, que es parte de la Open Society Foundation, se estableció en Kiev. En ese momento, Ucrania todavía era parte de la Unión Soviética, colocándose al frente George Soros para ayudar a los antiguos estados comunistas de Europa Central y del Este. En 1994, la IRF era el mayor donante internacional en el país, con $12 millones para proyectos que iban desde el entrenamiento de miles de soldados desmantelados, hasta la creación de un centro de arte contemporáneo en Kiev. La Open Society Foundation, antes conocida como la Open Society Institute, es una red internacional fundada por el magnate George Soros. Es una de las principales redes internacionales de donantes que apoyan a grupos de la sociedad civil en todo el mundo. Desde su fundación, ha reportado gastos por encima de los $11,000 millones. Su nombre se inspira en el libro La Sociedad Abierta y sus enemigos, publicado por el filósofo neoliberal Karl Popper en 1945. En 2015, el presidente Vladimir Putin de Rusia prohibió las actividades de Open Society Foundation en su territorio, declarando: se descubrió que la actividad de Open Society Foundation y Open Society Institute Assistance Foundation representa una amenaza para la Federación de Rusia y la seguridad del Estado. Uno de los campos de ataque de la Open Society Foundation es la Iglesia Católica. Soros en 2015 financió con $650,000 la visita del Papa Francisco a Estados Unidos en septiembre. Los popes de la Iglesia polaca afirman que busca demonizarles apoyando a colectivos LGTB, pro-eutanasia y pro-aborto. En Estados Unidos, medios ultracatólicos como Lifecite.com acusan a la OSF de apoyar a aquellos obispos radicales menos alineados con la jerarquía, y de respaldar a grupos críticos con el aparato en Estados Unidos como Catholics for Choice, Catholics in Alliance for the Common Good y Catholics United. De 1979 a 1990, surge la Contra-Nicaragüense, nombre dado a los grupos de insurgentes terroristas, financiados por Estados Unidos, que intentaron acabar con el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó Nicaragua luego del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza. Se les atribuye a los Contras la acción de un gran número de violaciones a los derechos humanos y más de 1.300 ataques terroristas.
En 1987 prácticamente todas las ramas que formaban la Contra se unieron en la resistencia nicaragüense. La participación de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, como impulsor del movimiento, y su contribución material y financiera que quedó probada por la Corte Internacional de Justicia, en el caso Nicaragua contra Estados Unidos en 1984, revelando que entrenaba, armaba, financiaba y abastecía a las Contras, principalmente a través de la Agencia Central de Inteligencia. El gobierno estadounidense a través de la CIA financió al grupo paramilitar como herramienta ilegal para derrocar la revolución sandinista nicaragüense, al igual que Cuba, de ideales socialistas y antiimperialista. Precisamente, el escándalo Irán-Contra se desató debido a que Estados Unidos vendía armas de forma ilegal a Irán para financiar las Contras.